Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Pablo Iriarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, bienvenido. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender, por lo pronto, la reformada ley de remuneraciones a servidores públicos. Esta, recuerda usted, que pasó el Congreso, que establecía un tope salarial a todos los funcionarios del sector público no superiores a los 108,000 pesos que ganará el presidente de la República. Entonces, bueno, pues ya comentamos aquí en días anteriores la inconformidad de muchos jueces y magistrados, pero pues una parte del Senado, la oposición de hecho, senadores del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, presentaron una acción de inconstitucionalidad a la Corte para revisar esta ley. Entonces, lo que la Corte dice y le dice al Senado es, vamos a revisar la ley, vamos a ver dónde está el fondo del tema y por lo pronto que no se aplique para el presupuesto del 2019. Y esto ha generado ya, imagínese usted, una cantidad de reacciones. Mario Delgado en la Cámara de Diputados ya respondió, ya dijo que la austeridad va aunque no quieran, y en el Senado ya también respondieron que van a imponer la mayoría. En fin, el caso es que estamos, y a lo mejor debiéramos abrir con esto, esta es una confrontación de poderes, Pablo, sí, entre el judicial y el ejecutivo y el legislativo. Como está planteado ahora, sí. El Poder Judicial, en su máxima instancia, la Suprema Corte, que es la que interpreta la Constitución, no dice que sea ilegal, dice, momento, esta ley se detiene, la ley de los servicios profesionales, de las remuneraciones del sector público, se detiene hasta ver su constitucionalidad y si no viola varios artículos constitucionales, entre ellos los relativos a derechos humanos. A nadie se le puede bajar el sueldo. Esa ley no va a continuar, en mi opinión. Sin embargo, los líderes parlamentarios de Morena dicen, nosotros vamos a acatar, pero no la vamos a cumplir. Es decir, los salarios, nadie va a ganar más que el presidente. Eso es desacato a un mandato judicial. Lo único que puede hacer el nuevo gobierno es a las personas de nueva contratación decirles, tú vienes de secretario, de subsecretario, encargado de teología, tu salario va a ser menor de 105,000 pesos y si te gusta te contratas y si no te gusta no te contratas. Eso es válido hacer. Sin embargo, lo que le prohíbe este amparo al gobierno federal y al poder legislativo, es decir, se bajan los sueldos. No, eso no lo puede hacer. Y la reacción que ha sido tan virulenta, a mí, ya lo dejaremos para otra intervención, a mí me parece que es un choque de poderes que de dimensiones que todavía no conocemos. Enrique. Una serie de puntos. No es la Corte, fue el ministro Alberto Pérez Dayán el que dio trámite a esta acción de inconstitucionalidad. Tanto en su documento se aprecia que es tanto de los senadores como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y hay versiones de que también quien sí obtuvo un amparo a título personal fue Benito Nasif. Es correcto. Eso apenas hace unos cuantos minutos, consejero del INE. Entonces, se da trámite y se dice, mientras se resuelve el fondo, no sabemos si tiene o no razón, esta ley se suspende. Normalmente, cuando hay acciones de inconstitucionalidad, la ley reglamentaria impide que haya suspensión. Es decir, hay un artículo específico en la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional que dice cuando hay acciones de inconstitucionalidad, la legislación no puede suspenderse. Pérez Dayán argumentó en su documento, que se conoció el fin de semana, que en este caso, dado que habría afectaciones probables, sí se iba a suspender usando el criterio constitucional y no el criterio legal. El criterio legal lo impide.
O sea, hay quien dice el ministro Pérez Dayán se saltó la ley. Sí, se la saltó, porque usó como argumento la Constitución. Entonces, esa es una primera acotación. Segundo, hay interpretaciones diversas. A ver, antes de esta, la sí. primera, él presenta el proyecto a partir del juicio que él hace, pero lo somete a votación. No. Simplemente concede el amparo. Le da entrada a la acción de inconstitución. Exacto. Da entrada. No se ha votado. Así es. En la segunda sala, que es donde está Pérez Dayán. Luego hay otra parte, que es la posibilidad del margen de maniobra del Poder Legislativo. El artículo 94 constitucional vigente establece que ni a ministros, ni a magistrados, ni a jueces se les puede disminuir su salario durante su periodo de ejercicio. Es decir, están protegidos constitucionalmente los ingresos de los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, el artículo 127, que se reformó hace una década aproximadamente, dice que ningún funcionario público, ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Hay contradicción. Hay contradicción entre estos dos artículos. Hay algunas interpretaciones que dicen que en el presupuesto que se habrá de presentar a más tardar el próximo sábado, el Poder Legislativo sí podrá fijar salarios menores a los vigentes en los casos del Ejecutivo y del Legislativo. No del Judicial. No del Judicial. Muy interesante. Por esta contradicción de tesis, porque ahí sí implicaría saltarse el artículo 94. Y hay, como dice Pablo, quien dice que no se podrán mover los sueldos. Lo que sí claramente refleja el choque es que los dichos de Mario Delgado, respaldado por los diputados de Morena, dicen, para nosotros el que vale es el 127. Claro, pero ¿y los otros? Y no el 94. Entonces ahí claramente está rogándose una atribución de la Corte, que es la interpretación de la Constitución. De la Constitución específicamente, ni siquiera de la ley, sino específicamente Ahora, el de tema la Constitución. aquí, tienes toda la razón, pero el tema aquí es que ellos pueden hacer un intento para modificar el 94 y aquellos artículos que contradicen el 127. Podría ser, pero ya no sería efectivo, es imposible aplicar retroactivamente para este momento, la ley. Ahora, fíjense lo que son las cosas, porque esto, bueno, lo que acabas de explicar con extrema pulcritud es el debate jurídico, pero hay uno político también, porque el presidente López Obrador salió a decir hoy, ayer me parece, en un estadio, que lo que pasa es que los de arriba estaban enojados porque los ministros ganan 600,000 pesos mensuales. La Corte emitió un comunicado hoy lunes explicando los ingresos y el bono de fin de año y el seguro de separación, en fin, y todo eso junto suma aproximadamente como 380,000 pesos al mes. Está equivocada la Corte. A ver. La ley de egresos establece con claridad que el ingreso anual es de poco más de 6 millones de pesos. Anual. De cuatro ministros que están en el régimen anterior. Los otros 7 están en el régimen nuevo. Ganan poco más de 4 millones. Al año. Al año. Y sí da 578,000 pesos. Mensuales. Brutos. Sí, claro, antes de impuestos. No netos. O sea, la cifra que dio la Corte está correcta. Sí haces caso de los ingresos netos, es decir, ya descontándose los impuestos. Si atiendes al ingreso bruto, que es el que normalmente se considera, en efecto, son 578,000 pesos. Este es sin impuestos. Eso es sin impuestos. El impuesto aplicable es de 35. Ese es el neto, digamos. Y luego tienes que contar los seguros, que son varios seguros. Que se suman, sí. Fondos de ahorro, sí, y otra serie de prestaciones, como el bono de riesgo, por ejemplo, exacto, que te dan esa suma de 578,000 pesos. Entonces, creo que la Corte ahí también se metió en un vericueto donde no debe estar su discusión. El tema no es si son muchos o son pocos los ingresos, porque vamos a acabar en un debate ¿cuánto es cuánto? de apreciación pero además subjetiva. aquí hay otro problema, que los que van a decidir pues son materia implicada. Sí, es decir, los ministros que van a hacer la interpretación de la ley, pues están metidos en el tema de si su salario se baja o no se baja, ¿no? El tema, en mi opinión, no es un asunto de salarios. Lo que está
de fondo, de acuerdo con mi punto de vista, es el control del Poder Judicial. Los sueldos altos, estos de que en algunos casos serían de 500 y tantos mil brutos, pero de otros no, que es menos, según cuando hayan entrado a sus servicios a la Corte, son de los 11 ministros, pero le bajan el sueldo a muchísimos magistrados y jueces. Sí, claro. Entonces, no, y también a los que desempeñan una función en organismos autónomos y también en el sector del gobierno federal, a quienes ya llevan años teniendo una percepción mayor porque su especialidad así lo amerita. No es un asunto de salarios. Están atacando a la Corte y se ve una campaña en medios de comunicación del partido Morena y desde luego en el gobierno federal para señalar a esos pocos ricos que son los que impiden que se les dé mejor sueldo a los de abajo y construir todos los planes del señor presidente. No es así. Están minando aún más la credibilidad, la respetabilidad, porque dice el presidente de la República que es deshonesto tener ese salario y está totalmente equivocado. Primero está mezclando peras con manzanas y segundo... Sí, porque no es deshonesto. ¿Por qué va a ser deshonesto? No, en algunos casos es un exceso. Llegamos a tener presidentes municipales que ganaban 500 y tantos mil pesos en la época de Vicente Fox. Eso se bajó. Pero aquí no es el tema de los 11 ministros de la Corte, sino de los 9, sino que es un asunto en contra del Poder Judicial, ponerlos a contar dinero delante de los pobres. ¿Por qué? Porque hay un proyecto. Hay un proyecto que es la asamblea, no es asamblea constituyente, sino crear un poder, un tribunal constitucional por encima de la Corte. Ahora, el punto aquí es... Cuando Andrés Manuel dice con toda claridad este tema, no se vale tener un gobierno rico con un pueblo pobre. ¿Qué le responde a eso? Bueno, pero si quieres tener un servicio público eficiente, hay personas en el Banco de México que yo no sé por qué tienen que ganar menos que el presidente de la República. El presidente de la República, si quiere bajarse el sueldo a 50 pesos el día, que lo haga, pero que no involucre a los que no piensan como él en sus decisiones. El artículo de la Constitución, el 127, no tiene ley reglamentaria y además está sujeto a interpretación. Y la interpretación la da la Corte. Creo que son dos cosas. ¿Qué es un gobierno rico? Ajá. Eso es lo primero que habría que poner. ¿Por qué 108 mil pesos? Para mucha gente 108 mil pesos salario del presidente es un exceso. Sería un exceso. ¿Por qué 100 mil pesos? Sí. Si el criterio que vas a usar para medir es pues que la gente gana en muchos casos 3 o 4 salarios mínimos. Entonces, ahí hay una interpretación subjetiva. ¿Por qué 108 mil y no 250 mil o 300 mil o 50 mil? Lo que fuese. Entonces, ese siempre va a ser un juicio donde hay ingredientes subjetivos. Y el segundo tema que a mí me parece el relevante es el ámbito de responsabilidad de los poderes. Ese es el tema fundamental. Yo difiero de Pablo, yo no creo que vayamos a tener un choque que lleve al Tribunal Constitucional, a la desaparición de la Corte, pero hay morenistas que lo quieren. Que lo quieren. Pues Félix Salgado Macedonio dijo, ya amenazó con desaparición, si no aceptan, se someten. El criterio Zedillo, así es. Ya le están diciendo lo mismo que hizo Zedillo, que fue desaparecer, entre comillas, que es distinto, la Corte. Porque fue una reforma al Poder Judicial. Sí, ¿no? pero sigue habiendo criterios de que el Poder Ejecutivo pues canceló al Poder Judicial allá en 1995. Pero la sociedad mexicana es muy diferente hoy y me parece que no se resiste, no aguanta la sociedad mexicana el que se anule la Corte. Por eso es muy importante esta discusión, porque vamos a ver bien a bien hasta dónde se llega. Y creo que al final de cuentas va a haber una argumentación de uno y otro lado y va a tener que encontrarse un punto medio. Pues vamos a ver, porque este debate apenas empieza, ¿no es cierto? Sí, yo coincido con Enrique. La sociedad mexicana es lo suficientemente activa como para que se anule al Poder Judicial. Pero para eso tiene que ser activa,
O sea, pensar que Sí, esto se va a arreglar solo por arriba, porque no. Por supuesto que hay intenciones de concentrar todo el poder en una sola persona. Tienen el poder ejecutivo, tienen casi completamente el poder legislativo, y ahora con esta campaña de desprestigio, con un poder independiente, el encargado de ser el contrapeso, el que puede frenar reformas del Ejecutivo y del Legislativo, es la Corte. Y viene esta campaña de desprestigio, diciendo que ganan 600,000 pesos mensuales. Oiga, primero es menos, y segundo es el caso solamente de los ministros, y todo el andamiaje para abajo, que son especialistas en cuestiones fiscales, en temas penales. ¿Por qué le va a bajar el sueldo? ¿Porque el presidente también se lo bajó? Pues es un debate que arranca, es un debate que empieza, que lo vamos a ver muy incendiado, me parece muy acalorado en las siguientes semanas. Vamos a ver en qué concluye. Déjenos hacer una pausa y volvemos a más de este y otros temas. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Esto tiene también que ver con el Poder Judicial y con la Corte, pero primero es el Tribunal Electoral quien falla a favor de la victoria en Puebla de Marta Erika Alonso, respalda los resultados, les da validez, dice que es un triunfo legítimo y se niega al recurso, a la demanda de Miguel Barbosa de cancelar, de anular los resultados y de repetir todo el proceso. Corrió la versión, muy importante esto, y creo que tiene ahí un hilo de lo que has dicho, Pablo, porque corrió la versión de que la Corte, la Suprema Corte de Justicia, no iba a avalar el resultado del Tribunal Electoral y que iba a atraer el asunto y a resolverlo en la Corte. La Corte salió a decir: nosotros no tenemos nada que ver, es un asunto del Tribunal Electoral, ellos son los que resuelven y nosotros respetamos totalmente la jurisdiccionalidad del tribunal. Y con esto quitaron otra sombra a este debate de esto tendrá que ver con que el PAN ganó en Puebla y le negaron la victoria a Barbosa o no. La Corte salió y dijo: yo no tengo nada que ver, el tribunal es el que decide. Y decidió que Marta Erika ganó. Quien haya echado a andar esa especie es un ignorante, porque el Tribunal Electoral no depende de la Corte y su decisión en materia electoral es la última palabra. Hay dos elementos que me llaman la atención. Primero, me da gusto que el presidente López Obrador haya dicho: vamos a aceptar, es decir, ya no pone objeciones, no tenía de otra tampoco. Pero también no me deja un buen sabor de boca cuando juzga esto como antidemocrático que está hecho por magistrados que son del antiguo régimen. Bueno, ¿cuál va a ser el nuevo régimen? ¿El que le dé la razón en todo a su partido? Y segundo, no voy a ir a Puebla. Ya, castiga a Puebla, no va el presidente a Puebla, no va a visitar Puebla, ya tomé esa determinación, sería contraproducente hacerlo. ¿Contraproducente para quién? Él es presidente de todos los mexicanos. Además, la elección en Puebla ya se realizó. Ya falló el tribunal local, se contó voto por voto, casilla por casilla y siguió ganando la señora del PAN. Bueno, ¿cuál es el problema? Falla el Tribunal Electoral Federal y gana la señora de Puebla. No hay elementos suficientes para anular una elección. Y Morena se resiste porque cuando no ganan, no aceptan lo que dicen los tribunales, y el presidente en una actitud sensata dice: sí, lo acato, pero yo no voy a ir a Puebla, castigo a Puebla. Es un tema muy controversial. ¿Recuerdas que Lorenzo Córdoba nos comentó en la Silla Roja que la elección de julio había tenido un solo problema, una sola mancha? Y era Puebla. Entonces, la opinión del presidente del INE es que había muchos vicios en ese proceso, en esa elección. En el caso del tribunal,
el magistrado oponente, José Luis Vargas, llevaba un proyecto que pedía la anulación, presentando los argumentos que a su juicio le daban mérito a esa anulación del proceso electoral. La votación 4-3, fue cerrada, 4-3. Hubo 2 magistrados que se sumaron al proyecto de Vargas y 4 que dijeron que no. Que dijeron que no. Entonces, es y va a ser muy controversial. Pero como en las peleas de box, pues la decisión es la decisión. No nos gusta ese árbitro, pues ni modo, es el que es. Y efectivamente hay decisiones que han sido muy controvertidas, que inclusive el propio INE, el gobierno en su momento, López Obrador en su momento, cuestionó. Y U no, otros candidatos, claro. Pero es el hecho, finalmente es la norma legal y es lo que vale. Entonces sí, efectivamente creo que es otro ingrediente de menos relevancia, explosividad que el tema salarial, sí, pero es otro ingrediente donde el presidente de la República y algunos de los colaboradores, Barbosa, entre otros, que ya anunció que va al gabinete, no sabemos de qué, pero ya anunció que lo va a incorporar como parte de su equipo de colaboradores. Salió ganando, ¿no? Pues no sé si salió ganando, si cayó Bueno, los gobernadores para sí. arriba o no. Pues sí, quién sabe. Pero sí es otro ingrediente de enfrentamiento, sin duda. Pues sí. Ahora, los fallos de los tribunales se sustentan en evidencia, dura y maciza, dirían, ¿no? Se cuentan los votos, se revisan las actas, se ve el número de inconformidades. Pero hay interpretación. En este caso hay interpretación. O sea, si fuera tan evidente, si fuera solamente... No habría controversia, claro. No habría 4-3. Sí. Entonces hay interpretación, hay magistrados para los cuales cierto tipo de irregularidad pesa más que para otros. Pero claramente ganó por mayoría, así están las reglas, el darle la validez a la elección. Y una de las interpretaciones es que efectivamente sí hubo presión de parte de todos. Obviamente todos van a litigar su asunto, pero cuando litiga el partido gobernante y el gobierno en favor o en contra de una candidatura, eso adquiere más peso. Creo que sin juzgar, bueno, ya juzgó el tribunal, las elecciones son válidas, la señora Alonso será la gobernadora, pero habría sido un precedente muy negativo que en un lugar donde ganó la oposición, ahora que la presidencia la tiene Morena, justo ahí se anula. Una vez que se recontaron voto por voto, casilla por casilla. Creo que es una decisión que alienta de que aún y de que existen tribunales independientes en México. Bueno, es un tribunal que se opuso al régimen, ¿no? Que se opuso al nuevo gobierno. No puede dejar de mencionarse el hecho sin precedente que vimos hoy en 30 tribunales de la República, el reclamo de los magistrados y jueces demandando independencia, autonomía y la no intromisión del Poder Ejecutivo. Creo que es algo que no se había visto y que refleja esto que dice Pablo. O sea, tenemos, pese a vicios, pese a lo que se pueda mencionar, tribunales que están demandando el funcionar como Poder Judicial autónomo. Auténtico. Y donde todos los días aparentemente registran presiones. Una nueva pausa, regresamos enseguida. Rápidamente, antes de irnos, pero este suceso tuvo lugar el día de hoy en Ciudad Universitaria y lo comento con usted porque es importante el análisis. Parece que sigue habiendo intentos por desestabilizar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto sucedió esta tarde, un enfrentamiento, un choque violento ahí en Rectoría, en la explanada de Rectoría. Ahí había, fíjese, alumnos, estos que ve usted de la Prepa 2,
que van a pedir que se les cumpla su pliego petitorio. La Prepa 2 está en paro de actividades, las autoridades de la UNAM han pedido que vuelvan a las actividades, pero en eso se presentan estos, vea usted, un grupo de encapuchados, lanzan piedras, traen un petardo, lastiman a los estudiantes y lanzan literalmente un petardo, un artefacto explosivo, y lastiman en el rostro a una persona que tiene que ser atendida ahí con heridas serias. Le estalló prácticamente en la cara y tuvieron que sacarlo e irlo a atender. Había una protesta tranquila, pacífica, y luego se presentaron estos. ¿Qué está pasando en la UNAM, Pablo? Mira, mientras sigan esos grupos de ocupas y anarcos teniendo en la universidad un coto de impunidad, vamos a seguir teniendo estos casos. Y creo que ahora, más ampliado, ya no habrá ni siquiera granaderos para poder contenerlos. Si se piensa que estos señores son los herederos del 68, me parece que se tiene perdida la brújula. Son delincuentes que se aprovechan de manifestaciones legítimas, no legítimas, etcétera, manifestaciones pacíficas al fin, para crear hechos de violencia, y esperemos cuando salgan de la universidad. Ahora lo están haciendo dentro del recinto universitario, es un tema de vigilancia de la UNAM. Mira, eso es del patrimonio de todos, mira cómo apedrean, mira cómo queman, no está bien, pero cuando lo hagan fuera de las instalaciones, como lo han hecho en muchas otras ocasiones, no sé qué va a hacer la autoridad. Es un patrón que se parece al de las agresiones de la vez pasada. Coincido. Hay una protesta, en este caso de estudiantes de la Preparatoria 2, que se encuentra desde finales de noviembre en paro, y después de la protesta o al final de la protesta aparecen estos grupos de anarcos, así se autodenominan, de manera violenta, y otra vez agrediendo con riesgo de la vida por el tipo de lesión que tuvo esta persona, a quienes estaban por ahí, porque este era alguien que estaba tomando video de lo que estaba sucediendo. Entonces, realmente, si algo está ocurriendo adentro de la UNAM, no habíamos visto de manera recurrente este tipo de incidentes tan violentos, y va a ser necesario que se tomen cartas en el asunto. Sí, había por ahí un movimiento incluso que estaban pidiendo la renuncia del rector, lo cual era pues totalmente desproporcionado, me parece, pero algo está pasando ahí, alguien, fuerzas, grupos, líderes, está moviendo las aguas dentro de la Universidad Nacional para causar un conflicto. Vamos a ver en qué desemboca. Le estamos poniendo atención. Pablo, gracias. Gracias. Buenas noches, don Enrique. Buenas noches. No se separe. Le presentamos esta retransmisión de la Silla Roja, esta conversación que sostuvimos con la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, la doctora Teresa Bracho. Vea usted, y ya comentaremos el tema, porque ese es otro. Pablo, ya nos alcanzó el tiempo para qué le va a pasar al INE y qué le va a pasar al INAI, que parece que también están en la mira de la Cuarta Transformación. Hasta aquí llegamos. Gracias. Buenas noches.